Perú más limpio cada día. La mayor parte de la población rural empobrecida depende de la productividad de sus ecosistemas, su salud depende de su uso de los ecosistemas rurales y su alimentación y su economía está basada en este sustrato natural. La biodiversidad es clave para reducir la vulnerabilidad frente al cambio climático y desarrollar nuevos productos. ¿Cómo hacemos esto cómo ponemos esto en la práctica desde el Ministerio del Ambiente, desde el sector ambiente? En primer lugar, hemos priorizado dos grandes líneas de acción. Una, el Perú Natural, que tiene que ver con la puesta en valor de nuestro capital natural y cambio climático. Esto, dicho en palabras muy simples, es reconocer que la naturaleza nos brinda permanentemente servicios. Nos da agua, nos da energía, nos da alimento, nos da madera, nos da minerales. La naturaleza nos da una serie de servicios indispensables para la vida del ser humano en estos tiempos. Y las personas que están trabajando, que viven, que están arando el campo, que están cosechando, que están sembrando árboles en la naturaleza, también contribuyen a que esta naturaleza nos dé estos servicios ambientales. Una comunidad altoandina o una comunidad de cabecera de cuenca que hace reforestación contribuye con la sociedad porque ayuda a que la naturaleza nos dé agua. Vamos a ver cómo este concepto de reconocer que la naturaleza nos da un servicio se aplica y se premia y se reconoce bajo una política que les voy a comentar en un momentito. Fortalecer la capacidad de aprovechamiento de la biodiversidad, gestión sostenible de los ecosistemas marinos y costeros. Acá acabamos, el Congreso acaba de aprobar la ley del plástico, para lo cual tengo un sincero agradecimiento al congresista Salaverry, a la congresista Jenny Vilcatoma, a los congresistas que de diferentes bancadas, porque aquí se puso al país primero y que apoyaron activamente en el Pleno a aprobar esta ley del plástico que el día de hoy el Ejecutivo la está, convalidando y la está publicando en el peruano. Entonces acá se junta el Ejecutivo con el Legislativo para un noble propósito como es aprobar una ley de plástico que busca justamente evitar que toda esta enorme cantidad de plástico que tarda 200 o 300 años en degradarse llegue a los ríos y posteriormente a los mares. Gestión sostenible de ecosistemas marinos y costeros no es posible si es que nosotros como sociedades no cambiamos nuestros patrones de consumo y de generación de residuos. Gestión integral de residuos sólidos en el ámbito del Perú Limpio y consolidar la evaluación de impacto ambiental y la fiscalización ambiental. La agenda ambiental que el Perú requiere es ser transversal, lo ambiental es transversal, lo ambiental no se resuelve desde solamente el Ministerio del Ambiente, lo ambiental toca a gobiernos distritales, provinciales, regionales y diferentes sectores. Tiene que ser participativa, por supuesto, no hay decisión que se pueda tomar en cuestión ambiental y del desarrollo sin que incluya la participación de las comunidades locales, de las organizaciones sociales de base, descentralizada y transparente. Tenemos tres instrumentos, diría yo, bastante modernos, aplicados a la gestión ambiental de los recursos naturales. El primero es el mecanismo de retribución de servicios ecosistémicos, que dicho en palabras más simples es reconocer que la naturaleza da un servicio y pagar, Ya tenemos varias empresas de agua potable, por ejemplo, que incluyen un pequeño porcentaje en la tarifa de agua y saneamiento, justamente para financiar proyectos en las cabeceras de cuenca para proteger las fuentes de agua, porque nada ganamos teniendo redes de agua potable sin agua, y si no cuidamos las fuentes de agua, las cuencas hidrográficas, no vamos a tener agua. Entonces la infraestructura convencional, la infraestructura física, se combina con una infraestructura natural, con el financiamiento de proyectos de infraestructura natural, en este caso protección de las cabeceras de cuenca a través de reforestación o manejo de laderas, de tal manera que siempre las ciudades tengan agua. Esto es el merece, el pago por el servicio que nos da la naturaleza, y como no le vamos a poder pagar a un arbolito, le pagamos a la comunidad que cuida ese arbolito, Eso ya está implementándose y cada día ampliándose a nivel nacional para reconocer la importante labor que desarrollan nuestras comunidades rurales altoandinas.
Tenemos otra línea de trabajo que se llama frutos amazónicos y granos andinos, que también dicho en palabras muy simples es aprovechar el enorme potencial de la biodiversidad para proteger nuestros bosques. Queremos hacerles conocer, queremos demostrar en la práctica que un árbol en pie vale más que un árbol tumbado, que un árbol cortado. Queremos decirle a las comunidades nativas que aprovechen la biodiversidad para hacer negocios. La mejor manera de cuidar un bosque es hacer negocios rentables y sostenibles a partir de los frutos amazónicos y granos andinos que nos proporcionan. Y proyectos de inversión con enfoque ambiental, obviamente, ¿no? Todos hemos visto con bastante dramatismo los efectos del niño costero. Queremos que esto no se repita y para ello necesitamos incorporar esta dimensión ambiental en el diseño de los proyectos, la dimensión de la gestión de desastres, de riesgos de desastres también en el diseño de los programas y proyectos que en adelante se vienen. Ejemplos del mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, Ica Huancavelica, se resolvió no solo un conflicto histórico del agua en estas dos enormes regiones, sino también se aplica ese concepto de pagar por servicios ecosistémicos. Tenemos la línea de bionegocios, fíjense los productos que se pueden producir con la biodiversidad sin deforestar, sino aprovechando el bosque, como digo, en pie. Información para la acción y la inversión, tenemos el CENAMI, una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente que da pronósticos climatológicos. Tenemos el Sistema Nacional de Información Ambiental para tomar decisiones políticas e informadas. Ese sistema integra diferentes bases de datos como el geoservidor, el geobosque, que en tiempo real nos dice la tasa de deforestación, los lugares donde se está deforestando y además a nivel de píxel de una alta resolución, donde están ocurriendo tendencias de incendios forestales o actividades humanas de intromisión en el área forestal. El modelo de gestión de residuos sólidos, que tiene más que ver con las competencias de las provincias y de los distritos. Tenemos un programa de $100 millones financiado por BID y JICA en 31 ciudades. Una de ellas es justamente Huamanga. Ha sido realmente un placer trabajar con el alcalde de Huamanga. Tenemos implementado acá un relleno sanitario para la provincia de Huamanga. Se está en este momento construyendo una planta de reciclaje y entrega de camiones, y este modelo, digamos, integral que no solo abarca la disposición final de la basura, sino también la minimización a través de una fuerte campaña de educación que se fortalece con esta ley del plástico, donde se evita que nosotros como consumidores evitemos generar los residuos sólidos. Los residuos sólidos no empiezan en el tacho de basura, empiezan cuando vamos a la tienda y compramos algo. Porque cuando compramos algo en un supermercado o una tienda, pagamos por el producto, pagamos por la cajita, pagamos por la bolsa y pagamos por la sobrebolsa. Nos llevamos esto a casa y rápidamente muchos empaques se vuelven basura y creamos un problema ambiental enorme. Queremos transmitir este mensaje de minimizar, de evitar generar tanto desperdicio a toda la comunidad, y para eso, por supuesto, vamos a tener las puertas abiertas para aquellas municipalidades que necesiten fortalecer sus programas de educación ambiental en la línea de Perú Limpio. La gestión de residuos sólidos, tenemos una enorme cantidad, casi un kilo por persona por día. Se imaginan, una ciudad de 200 o 300 mil habitantes genera 200 o 300 toneladas por día, 200.000 o 300.000 kilos por día. Eso es imparable. Cada minuto, cada segundo, cada hora se produce basura y en algún lugar hay que disponerla. Pero la premisa fundamental que queremos diseminar, el mensaje que quiero dejarles, es que tenemos que primero pensar como ciudadanos, como consumidores, cómo hacemos para producir menos residuos sólidos, clasificar la basura en la casa, porque finalmente la basura es un término relativo. ¿Qué tenemos en casa? Plástico, papel, cartón, metales, materia orgánica. Todos estos productos son perfectamente reciclables. En caso de Ayacucho tenemos 111 distritos, 319.000 kilos de basura que se producen por día, 78 botaderos que queremos convertirlos en lugares, cerrarlos o convertirlos en lugares adecuados de disposición final. A la fecha tenemos 6 rellenos sanitarios.
y se requieren 22 rellenos sanitarios para tener la cobertura de disposición final de residuos sólidos en toda la región de Ayacucho. Y aquí queremos ser bastante claros y precisos, no queremos tener un relleno sanitario por cada distrito, es como tener un punto, un hueco, un lugar en cada distrito, no es manejable, no hace economía de escala, no es ambientalmente saludable. Un primer dimensionamiento para Ayacucho es que se requerirían 22 infraestructuras y una alternativa que no hay que perder de vista es este mecanismo interesante de obras por impuestos. Ya hay algunas experiencias de obras por impuestos vinculadas a proyectos de residuos sólidos. En la región hay 140 millones de soles para hacer uso de obras por impuestos. Es un instrumento bastante ágil, donde la empresa privada obviamente se compromete con toda su potencia y capacidad a ayudarnos a resolver los problemas ambientales. La sostenibilidad del servicio, y con esto termino, eso va más dirigido a los alcaldes y alcaldesas de las municipalidades, tanto provinciales como distritales. Tenemos a partir de la nueva ley de residuos sólidos la posibilidad de cobrar la limpieza pública junto con el servicio de agua o de electricidad. Esto no se podía antes. Uno de los problemas que ustedes van a enfrentar entrando nomás el 1 de enero es la altísima morosidad por el pago por el servicio de limpieza pública. 70%, 80%, no exagero. Si a nivel nacional estamos entre el 60 y 70%, ya se imaginarán en algunos distritos es del 100%. Eso se puede revertir gradualmente, obviamente, pero con convenios de cobranza con luz o con agua, como hace muchos años se hacía. Esta posibilidad ya nuevamente está habilitada a partir de la nueva ley de residuos sólidos reglamentada el año pasado. Y tenemos una figura interesante, porque no solo se trata de cobrar el justo pago del servicio de limpieza pública, sino también de asegurar que esta cobranza se maneje de manera transparente y vaya al destino para el cual se cobró, que es la limpieza pública. Hemos creado ya en 31 municipalidades del país, incluyendo Huamanga, una cuenta intangible en el Banco de la Nación que se llama Fideicomiso, donde el Ministerio de Economía y Finanzas deposita los fondos destinados a la limpieza pública y que se usan exclusivamente para tal fin y no llegan ya a la municipalidad. Se deposita en el Banco de la Nación, el Banco de la Nación se vuelve el tesorero de la municipalidad le ordena al Banco de la Nación que pague tal o cual servicio relacionado con la limpieza pública y el flujo empieza a fluir, ¿no? La cobranza con agua, con electricidad y el gasto a través de una cuenta intangible administrada por el Banco de la Nación con intervención del MEF y del Ministerio del Ambiente. Porque valgan verdades, nos hemos encontrado con ciudadanas que no quieren pagar por la limpieza porque tienen miedo a dónde se va su dinero. Dicen, hay un nivel de desconfianza. Es verdad esto y nos ha pasado en varias, lamentablemente, provincias y distritos del país. Entonces, al mostrar una cuenta manejada por varios actores y dedicada exclusivamente para la limpieza pública, ustedes van a pasar de un círculo negativo, no cobro, no doy el servicio, a un círculo, esperemos, virtuoso, cobro el justo precio gradualmente y manejo adecuadamente el fondo, doy el servicio y tengo la autoridad para poder cobrar. Este mecanismo ya se ha implementado en varias municipalidades, tenemos todos los medios necesarios para darles el apoyo técnico para aquellos alcaldes que decidan ir por este camino, por supuesto lo puedan implementar. Muchas gracias por su atención y nuevamente, por favor, cuenten con el Ministerio del Ambiente en un socio para el desarrollo de sus ciudades, provincias y regiones. Gracias. Son las 11:25, estamos transmitiendo en vivo este encuentro macro regional de los gobiernos regionales locales del centro con el Congreso de la República en este auditorio en Ayacucho, que por cierto cuenta con la presencia del presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, quien ha dado su discurso. También la vicepresidenta del Parlamento, Jenny Vilcatón, quien ha justamente coordinado y promovido este encuentro macro regional. Hemos escuchado al viceministro del Ambiente también hablar sobre los objetivos que tiene el gobierno en esta materia. Según el programa, son varias las intervenciones que se van a realizar, ¿no? También, según el programa, también va a estar presente, ¿no? Además del gobernador regional,
Se va a hablar sobre el presupuesto y proceso de transferencia con representantes del Ministerio de Economía. También sobre saneamiento físico-legal, ¿no? Van a hablar unos expertos en el tema, un enfoque sostenible en el BRAEM, perspectivas de la reconversión productiva agrícola. Así que nosotros vamos a estar atentos a los temas que se aborden en este encuentro macro regional. Defensa del medio ambiente, igualdad de género en las políticas y gestión pública de gobiernos regionales y locales son varios los temas que se están abordando. Les recordamos que paralelamente ha estado sesionando otras comisiones como la Comisión de Transportes que preside el congresista William Monterola, ¿no? También hay que indicar que en la Comisión de Transportes, que se trata por cierto de una sesión ordinaria, se han presentado varios proyectos de ley e iniciativas. Una de ellas, la que sustentó el congresista Lazo, ley que declara de necesidad público y prioritario interés nacional la construcción del canal logístico del centro del Perú, una gran vía que permitirá la transitabilidad de la carretera. También debemos indicar de que el presidente del Congreso, por cierto, no solamente ha estado, hoy está en Ayacucho, pero también el fin de semana estuvo en la selva. Otras sesiones que se están realizando, por ejemplo, acá tenemos justamente información del Heraldo. Debemos señalar, el Pleno del Congreso aprobó, ayer hemos tenido pleno hasta altas horas de la noche, ha sido un pleno bastante productivo. Por ejemplo, el Pleno aprobó, por cierto, el proyecto de ley que fortalece el Banco Agropecuario Agrobanco y establece facilidades para el pago de las deudas de sus prestatarios, iniciativa legislativa que durante meses fue debatido en ambos grupos de trabajo. Regresamos a Ayacucho, continúa este encuentro macro regional. Veamos. En la anemia, ¿cómo está el indicador? Porcentaje de niños con anemia entre el 2014 y el 2017. Se ha reducido significativamente, vemos que se ha reducido 3 puntos. Entonces, ¿qué? Le estamos dando la prioridad que se necesita en este aspecto tan importante como es la anemia. ¿Y cuánto de presupuesto se está asignando? 1.719 millones de nuevos soles y a la fecha 2.127. Probablemente no estamos gestionando correctamente o dónde se están yendo esos recursos. Otro indicador importante, agua rural. ¿Cuál es la cobertura de agua rural en los distritos rurales? Se tiene un presupuesto de 40.000 millones y a la fecha tenemos 140.000 millones. ¿Se ha incrementado el presupuesto? Sí. Pero ¿cómo están manejando los indicadores? 1.4 y a la fecha 1.7, ¿verdad? Tasas de victimización, 8.7, en vez de bajar, se ha incrementado. Pero hay presupuestos que se está gestionando tanto a nivel de gobierno regional, nacional y local. Entonces, ¿cómo vamos a querer ser recordados nosotros al término de nuestra gestión? A través de los resultados. Y esto se va a evaluar y medir a través de indicadores. A nivel de sus gobiernos locales, lo primero que tendrían que tener en cuenta ustedes como al iniciar su gestión es identificar qué indicadores contamos dentro del distrito, dentro de la provincia, dentro de la región. Ese va a ser el primer punto del diagnóstico que tienen que tener presente para, en función a eso, asignarle recursos y que esos recursos mejoren esos indicadores dentro del distrito, dentro de la provincia, dentro de la región. Bueno, este es un encuentro regional de las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Ica y Huánuco. ¿Cuánto de presupuesto se maneja en estas regiones? Vemos que el 17% del presupuesto está asignado en los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales, distribuido, en estas proporciones en cada región. No solamente es gestionar los recursos, sino también ejecutarlos. Lo primero que van a evaluar dentro de la gestión es cuánto de presupuesto se les ha asignado dentro de su entidad.
cuánto para gasto corriente y cuánto para gastos de inversión. Evaluando eso, por ejemplo, este es un histórico de cuánto presupuesto se ha asignado en los últimos años, 2015, 16, 17, 18 y 19, vemos que tenemos que los gobiernos locales y regionales han iniciado con 5.567 millones y a final de año tenían 15.481 millones. De los 15.000 millones han ejecutado aproximadamente 9.000 millones, un 84%. ¿Cuál sería lo ideal? 90, 100%, ¿verdad? ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Qué parecería que acá los gobiernos locales no están gestionando la ejecución de sus, tanto de gasto corriente como de sus inversiones? Por muchas causas. Probablemente una de las causas es que el gobierno nacional les está transfiriendo muy tarde los recursos. Entonces ustedes están iniciando en agosto, septiembre la ejecución de esos proyectos de inversión. Eso se está mejorando, se está coordinando y eso se ve reflejado acá, en el PIA 2019, donde ya se les está garantizando los gastos de inversión de los proyectos de continuidad dentro de su presupuesto. Ya dentro de su PIA ya se está considerando esos recursos, ya no van a esperar los decretos supremos que salen en julio, agosto, septiembre. Ya desde el inicio del año ustedes tienen esos recursos. Bueno, este es unos gráficos respecto a cómo se ejecuta gastos corrientes y gastos de inversión. Gastos corrientes tenemos un buen nivel de ejecución, 94, 93, 80%. Donde un poco se ve la debilidad es en la ejecución de los gastos de inversión pública, ¿no? Que, por ejemplo, el año pasado solamente se ejecutó un 63%. Y a la fecha tenemos un 51%. Asimismo, es importante que ustedes conozcan los programas presupuestales. Cada programa presupuestal está enfocado a resolver un problema y alcanzar un resultado. Cuando nosotros asignamos recursos en un programa presupuestal, ¿cuál es el mensaje? Que estamos priorizando un problema que acae en toda la población. Y esto nosotros vamos a ver reflejado dentro de su presupuesto si están o no están priorizando temas y funciones básicas. Y eso a través de la categoría presupuestal, programas presupuestales. En programas presupuestales ustedes asignan, bueno, en el año 2019, 4.918 mil millones de nuevos soles. ¿Qué significa? Que sí que se están priorizando temas focalizados y que se quieren alcanzar en el mediano y largo plazo resultados puntuales. Acciones centrales son gastos administrativos propios de la gestión. Ahí está el pago del alcalde, regidores, gobernador regional, el área de logística, administración, presupuesto. Y la otra categoría son las asignaciones presupuestales que no resultan en productos. Son aquellas asignaciones presupuestales que no están vinculadas a ningún resultado puntual y tampoco a ningún gasto administrativo. La tendencia es que todos estos gastos de esta categoría pasen a esta categoría y que puedan ser evaluadas a través de indicadores de resultado. Este es en qué se gasta y este es con qué gasto. ¿Cómo financio esas prioridades? Tenemos varias fuentes de financiamiento, recursos ordinarios, recursos directamente recaudados, recursos por operaciones de crédito, endeudamiento, donaciones y transferencias y recursos determinados. La mayor proporción, bueno, normalmente a recursos determinados, que son recursos financiados por Foncomún, canon sobre canon, regalías mineras, etcétera, ¿verdad? Recursos por operaciones de crédito son aquellos endeudamientos que hace la entidad para financiar principalmente proyectos de inversión pública. Recursos directamente recaudados son aquellos ingresos que genera la misma entidad. Y como podemos ver, es bajísimo. ¿Qué significaría que nosotros incrementáramos nuestros recursos directamente recaudados? Que seamos menos dependientes de las transferencias del gobierno nacional. Por lo tanto,
tratemos de mejorar las recaudaciones tanto del gobierno local como, bueno, principalmente los gobiernos locales, para que estos financien servicios y bienes que nosotros prestamos a la población. Y para eso tenemos que crear un entorno competitivo, darle buenos servicios de gestión de residuos sólidos, educación, salud, caminos vecinales adecuados, sistemas de riego adecuados, etcétera. Recursos ordinarios es la principal fuente de financiamiento y como ustedes pueden ver, para el 2019 ha crecido enormemente, ya que, como se les ha mencionado, dentro de la ley de presupuesto de este año ya se les está asignando en su presupuesto institucional de apertura, en su PIA. En el anexo 1 y el anexo 2 ustedes pueden revisar ya en la ley 30879 que se ha aprobado en este mes. Bueno, para entender la gestión del proceso presupuestario tenemos que tener en cuenta que tenemos 5 fases. Una fase de programación, formulación y aprobación del presupuesto. Ustedes al ingresar a su gestión podrían decir que esto ya se realizó, que ustedes al iniciar su gestión van a ejecutar lo que el alcalde saliente o el gobernador saliente lo ha realizado. Pero nosotros podemos modificarlo o no. Sí se puede revisar porque es perfectible, es un documento de gestión que podemos revisarlo, se recomienda en el primer trimestre, garantizando la continuidad de los proyectos de inversión que se vienen ejecutando. Ustedes van a programar, formular y aprobar su presupuesto de los próximos 3 años, 2020, 2021 y 2022. ¿Cuándo van a iniciar? A inicios del próximo año, desde enero. Ya van a estar programando y proyectándose qué prioridades van a asignarle a nivel de gasto corriente y gastos de inversiones para los siguientes 3 años. Lo primero, identificar cuáles son los ingresos con los cuales van a financiar esos gastos. Eso se va a hacer en el mes de enero. Y después, identificar las necesidades, prioridades y planificar en qué se va a asignar los recursos de la gestión en los 3 siguientes años. Esto no solamente es un trabajo que lo va a hacer el alcalde, el gerente o el gobernador a puertas cerradas. Es un trabajo colectivo, tanto del alcalde, su equipo técnico y también la participación de la población, identificando cuáles son las prioridades de gasto que tenemos que realizar dentro del distrito, dentro de la provincia y dentro de la región. Esto se registra en un aplicativo que también tenemos plazos, va a ser en el mes de mayo. Esto el MEF, el Ministerio de Economía y Finanzas, lo consolida y lo proyecta como proyecto de ley 2020, que va a ser revisada, debatida en el Congreso de la República y aprobada. Una vez que nosotros hagamos la programación, vamos a ejecutar el presupuesto que hemos programado. Si tenemos claramente definido qué logros queremos lograr, asignaremos correctamente. Y en función a eso, desde el primer día del mes de enero ya vamos a poder ejecutar los gastos. Lo que sucede a veces es que estas fases no lo realizamos correctamente. Iniciamos el año y no sabemos qué hacer. Estamos recién buscando la cartera de proyectos, cuáles son las necesidades de la población y en función a eso agarramos uno y otro proyecto. Y eso lamentablemente paraliza la ejecución y los gastos. Entonces la ejecución, que es la cuarta fase del proceso presupuestario, inicia en enero y termina en diciembre. Hay que hacer una evaluación, claro, tenemos que hacer el seguimiento de la ejecución de esos gastos. Por ejemplo, en el mes entre enero y febrero vamos a evaluar lo que ha ejecutado el gobierno anterior, en el presupuesto 2018. ¿Esto para qué nos ayudará? Para ver las debilidades, dificultades que se han tenido. ¿Se ha logrado o no se ha logrado atender esas necesidades? Y eso nos va a ayudar a mejorar la gestión, a tomar decisiones y mejorar en temas que no se han atendido. Y asignar probablemente mejor el presupuesto. Se hace esa evaluación, tiene que realizarse. Y durante el mes de julio y agosto vamos a evaluar el presupuesto de cómo nosotros estamos ejecutando dentro de la gestión el presupuesto. A nivel de metas físicas, a nivel de productos y de resultados. Y este proceso se repite para el año siguiente.
Vamos a dar énfasis un poco a la ejecución del presupuesto y para eso nosotros tenemos que tener en cuenta las normas emitidas por el ente rector del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Para eso, en la fase de ejecución nosotros tenemos que tener en cuenta dos etapas, la etapa preparatoria y la ejecución propiamente dicha. ¿Cuál es la etapa preparatoria? Está dada por la certificación de crédito presupuestario. ¿Qué significa la certificación? Es que nosotros tenemos ya los recursos para iniciar cualquier tipo de gasto, en temas de personal, en temas de gasto corriente y gastos de inversión. ¿Yo podría iniciar un proyecto sin tener presupuesto? ¿Qué dicen ustedes? No podemos. Tenemos que tener sí o sí el presupuesto desde el inicio hasta la liquidación del proyecto. Para contratar personal, igual. Cualquier tipo de gasto tiene que tener una certificación. Esto nos va a garantizar cumplir con esas obligaciones de enero a diciembre. Una vez dada la certificación, que lo hace el área usuaria, será el compromiso, que como su nombre mismo lo dice, es un compromiso en el cual nosotros nos comprometemos con el proveedor para cumplir con esas obligaciones.